Bueno, pues quería dar las gracias a Javier por invitarme a dar el testimonio de mi vida, ¿no? Y, y por el ministerio que tienes de prisiones, que es un ministerio muy necesario y muy importante, ¿no? Y un ministerio que ayuda a mucha gente porque, pues realmente es un lugar donde se necesita mucho la palabra de Dios, donde personas que han cometido errores necesitan una luz, una esperanza, ¿no? Todo el mundo la necesita, pero sobre todo la gente que está en prisión es más difícil todavía, ¿no? Por el peso de los errores cometidos, por la situación de falta de esperanza, de falta de libertad. Entonces, nada, muchas gracias, Javier, y nada, quería contar un poco mi testimonio. Me llamo Iván, nací en Madrid, tengo 44 años y pues quería empezar, bueno, mi infancia fue una infancia, no voy a decir normal, porque no fue normal, porque quizás la falta de mi padre pues influyó muchísimo en mi vida. Yo recuerdo que, bueno, mi padre, como muchos jóvenes de aquel tiempo, cayó bajo las garras de la heroína y, y bueno, pues mi madre era muy joven cuando nos tuvo, tenía dos niños ya con, pues quizá con 23 24 años y, y se vio sola aquí en España, ella es portuguesa, se vio en España con dos niños y su marido pues al estar metido en ese mundo pues decidió seguir su vida, irse a otro país y bueno, pues mi madre como no podía cuidar de nosotros porque trabajaba mucho, pues nos estuvimos en colegios internos, mi hermano y yo, y desde pequeñito ya, me acuerdo cuando que de segundo de GB a sexto de GB, a quinto de GB estuve en un colegio de monjas y un año más en un colegio de curas interno. Ahí estaba todo el curso. Mi madre apenas podía ir a visitarme porque, claro, el colegio estaba lejos y mi madre, después de vivir en Madrid, se fue para Santander y el colegio estaba lejos, entonces mi madre no podía. Entonces, yo recuerdo que en el colegio sí que es verdad que nos daban una buena educación, las monjas, y luego el año que estuve en el colegio de curas también. Ahí aprendías a leer, a escribir, todavía mucha disciplina, pero sí que recuerdo que los fines de semana cuando venían a ver a los otros niños, pues a nosotros no nos venían a ver. Y como tú sabías, no sabías si venían o no, pues siempre había esa esperanza y estabas mirando por el cristal a ver si venían a verte o no. Y nunca decían tu nombre por el micrófono, ¿no? Porque la pobre mujer pues trabajaba y no podías. Entonces, ese sentimiento de como de soledad, eh, claro, un niño con esa edad necesita de sus padres, ¿no? Está claro. Luego vas entendiendo las cosas, ¿no? De qué importante es la familia, qué importante es tener un padre, tener una madre, sobre todo que te guíen por los caminos de Dios, eso es lo más importante, ¿no? Pero qué importante es. Y bueno, pues eso fue creando en mí un sentimiento de soledad, ¿no? Y de debilidad, quizá, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era niño igual me peleaba con un niño, pues el niño a veces decía, pues ya verás cuando venga mi padre. Claro, yo pensaba, digo, yo no tengo padre. Cuando venga su padre me va a pegar a mí y ya veis qué hago yo. Sí, fue creando en mí un sentimiento de debilidad y de soledad. Pero bueno, en ese tiempo era un niño, ¿no? Como muchos niños, inocente. Y, y ahí estuve esos años, esos 5 años. Y luego después del colegio de curas, ya en para hacer séptimo de GB, ya mi madre me llevó con ella, allí a Santander, a Astillero. Y ahí fue un shock, ahí la verdad que fue un choque muy fuerte, porque claro, de salir de 5 años, de ser un niño, de pasar realmente casi toda tu vida en un colegios internos y relacionándote en un ambiente sano, como quien dice, ¿no? Porque allí había mucha disciplina, mucho orden, pues a verte en un colegio público de la calle con niños que pues eran, yo recuerdo que no sabía ni la marca de los coches, me acuerdo que me preguntaban, mira, ¿qué coche es ese? Y yo no sabía ni qué marca era, y se reían de mí los niños porque no sabía. Y ese tiempo yo hice séptimo y octavo de GB, en, y esos 2 años yo recuerdo que fueron muy difíciles porque era como si fuera un pardillo, ¿no? Como se dice, el típico
que no sabía nada de la calle, ¿no? De ese ambiente. Y yo recuerdo que de séptimo y octavo y por ahí, por ese tiempo, empezó a crecer un deseo en mi corazón, empezó a crecer un deseo de hacerme respetar, de, de esa soledad y esa debilidad que yo sentía, ese desamparo quizá, de cubrirlo con otra cosa. Entonces yo, ¿qué era lo que yo veía en la calle que la gente respetaba, que la gente, pues, a los tipos duros, ¿no? Lo que vemos muchas veces, a los tipos duros, a los que venden droga, a los chulitos, a los que están en ese mundo. Entonces en mi mente, durante años, había ese pensamiento de hacerme un tío duro. Ese era mi pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo que con 14 15 años ya paraba con chavales de 25, gente que había estado en el tema en la heroína o con pastillas y cosas. Y bueno, yo, como mi madre, en mi casa nunca estaba mi madre, estaba trabajando, pues les llevaba a mi casa, empezamos ya con 14 años ya, bueno, ya bebía, ya empecé a fumar, yo creo que con 12 o 13 empecé a fumar. Y llevaba a esta gente a mi casa pues a cortar chocolate para luego venderlo. Les llevaba allí para cortar y para hacer. Bebíamos allí, hacíamos a veces fiestas. Bueno, así empezó, ¿no? Pero sí recuerdo ese pensamiento de querer hacerme un chico duro, un tipo malo, ¿no? Y bueno, en todo esto ya empezaba a liarlas, empezaba a robar por ahí con 15 16 años, ya a robar dinero a mi madre para fumar chocolate, a hacer cosillas, a robar por ahí, entramos a las farmacias a robar por la noche, donde fuera, ¿no? Y ya con 18, cuando llegué a los 18, realmente ya empecé ya a vender cocaína, a esnifar cocaína, a vender chocolate. Esos años 18, 19, 20, 21, pasaron todo tipo de drogas por mi mente. Y ya empecé también a pelearme. Yo recuerdo que buscaba la aprobación de la gente, ¿no? Buscaba que dijeran, ¡guau! Cuidado con este, que se pega con cualquiera. Yo iba y si había una oportunidad, igual tenía más miedo que el otro, pero yo me pegaba solo para vencer ese miedo y para que la gente dijera, bueno, cuidado con este, que yo quería hacerme un tipo malo. Yo recuerdo esos pensamientos. Muchas veces había una contradicción en mí, porque igual me estaba pegando con un tipo que yo no quería hacerle daño realmente. O tenía yo más miedo que él, pero por el qué dirán, y así pues bueno, fue haciéndome un nombre, entre comillas, un nombre. Yo siempre fui un pringao en el fondo, ¿no? Pero pues hubo un tiempo que ya con 18 años yo recuerdo que pues tiraba para adelante, ¿no? Me peleaba con cualquier persona que se me pusiera por delante, ¿no? Me daba igual. Y ya con 20, 21, 22, yo ya traficaba con cocaína, ya había probado todo tipo de drogas, LSD, mucho alcohol. Y con 22, la primera vez que entré a la cárcel fue con 22 años. Entré, estuve nada, 2 meses o así, porque bueno, salí en libertad condicional. Tuve 3 años y medio de libertad condicional. Y, y a partir de ahí fue peor todavía, porque pues era el primero de la pandilla que había entrado a la cárcel, ¿no? Entonces ya salía como que he entrado a la cárcel. En el fondo yo siempre he sabido que era un pringao, siempre he sabido que igual me peleaba con uno, pero yo tenía más miedo que él. Siempre he sabido que había una contradicción en mí, una contradicción entre lo que yo pensaba o lo que yo quería ser y lo que yo sabía que era, ¿no? Había una lucha ahí, una contradicción, ¿no? Entre algo que yo quería ser. Pero bueno, también me gustan mucho las artes marciales. Yo bueno, ya desde los 20 años o así me gustaba el boxeo. Empecé a hacer algo de deporte. Siempre me gustó el deporte. Y con los 20 años empecé a pelear, hice algún combate de boxeo. Me gustaba mucho. Pero bueno, pues era entrenar de lunes a viernes y de viernes a domingo eran drogas, alcohol. Entonces, bueno, era un caos, ¿no? Cuando salí de la cárcel, pues eso, ya fue peor. De los 22 a los 25 fue un caos total, total. Eso fue ya un desorden,
eran peleas, eran drogas, todo tipo de drogas. Llegué a inyectarme también cocaína, llegué a inyectarme cocaína, heroína, a mezclar drogas, situaciones que lo miro ahora y entiendo que Dios me ayudó muchas veces porque estaba en situaciones muy peligrosas, muy chungas y ahora en el momento no me daba cuenta. En ese mundo que estás metido no te das cuenta, te das cuenta de que es un caos, de que es un desorden, de que estás mal. Yo recuerdo que yo quería cambiar de vida, pero era normal, era lo que yo había crecido en ello y lo que yo pensaba que era normal. Pensaba que eso era la vida, que en eso consistía la vida, ¿no? En drogarse, en disfrutar el momento, como quien dicen, disfrutar el momento, ¿no? Y yo recuerdo que en esos años muchas veces pensaba en el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo le daba muchas vueltas a eso, porque yo miraba el universo, miraba la naturaleza y yo decía, pero si esto tiene todo un orden perfecto. Existe las primaveras, el verano, el otoño, el invierno, existe el día, la noche. Yo pensaba, ¿no? Las vacas negras y blancas dan leche y las blancas de marrones son para carne. Hay vegetales para comer, hay peces, hay de todo. Todo tiene un orden, todo tiene, parece que todo está hecho para que nosotros seamos felices. Y yo no puedo ser feliz. Yo pensaba mucho eso. Incluso con algún amigo mío, drogados, hablamos de eso. Digo, tío, pero ¿te puedes imaginar que el universo es infinito? Claro, pensamos que, se decía, ¿no? Que era infinito. La cantidad de galaxias, la cantidad de... Y yo pensaba mucho en eso, ¿no? En el bien y el mal. Yo realmente le daba vueltas porque decía, wow, existe el bien y existe el mal, eso es innegable. O sea, ir donde una persona y matarla está mal. Da igual cómo lo mires, está mal. ¿Y eso qué pasa? Si yo mato a alguien, ¿eso va a quedar así? Eso, ¿qué pasa con eso, no? O sea, esa acción que yo he hecho, que he causado tanto dolor a su familia, he quitado una vida, ¿eso va a quedar así? Yo pensaba mucho en estas cosas, ¿no? Me acuerdo que le daba muchas vueltas. Y pues había un caos dentro de mí, había un caos tremendo. Yo recuerdo que yo quería salir, yo entendía que yo había nacido para algo más que para esto, que para estar por ahí drogándome, bebiendo, traficando. Yo veía a amigos míos que yo tengo, que yo les quiero mucho, pero les veía que no tenían esa inquietud. Ellos simplemente eh, disfrutaban de esa vida. Pero yo no disfrutaba. Yo recuerdo que llegaba a casa y le daba muchas vueltas y yo me preguntaba muchas veces yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Era una de las preguntas que yo me hacía cuando llegaba a casa borracho, alcoholizado, drogado entero y yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Uf. Alguna vez intenté salir, intenté cambiar, pero una vez estuve un año, básicamente un año estuve entrenando, hice un par de combates en boxeo, me saqué el carnet de conducir, tendré yo 23 años o así, me saqué el carnet de conducir, iba a entrenar, iba a la autoescuela, y para casa y con mi novia en casa. Y esa era mi vida durante un año, pero luego otra vez, peor que al principio, o sea, cada vez peor. Era un caos, era un pozo que sin salida, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que cuando tenía 25 años ya mi vida estaba totalmente descontrolada. Uf, era un caos total, ya incluso yo era como si un yonki, ¿no? Un yonki. Yo a veces nadie me dejaba droga para vender porque me la consumía toda y no pagaba. Entonces, pues yo qué sé, a veces iba, le pedía si alguien venía a consumir droga, yo como siempre he vendido, pues le decía que sí. Iba donde algún amigo, cogía alguna pastilla, se lo machacaba, lo mezclaba con droga que me dejaba algún amigo, se lo vendía y luego le pagaba la droga y me quedaba para mí. Entonces engañando a la gente, era un desastre, engañando a mis amigos también con la droga para quedarme yo algo. Era un desastre total. Mi vida tenía un carácter súper amargado, siempre estaba amargado, triste. Yo realmente hace ya tanto que casi no recuerdo, no tengo mucho recuerdo exactamente, ¿no? Pero fue como que algo que pasó ya muy lejos, ¿no? Pero sí que fueron tiempos como una nube, como algo, una nube, ¿no? Pero una nube de desorden, una nube de caos, una nube de pecado, una nube
de maldad, ¿no? Y de desorden, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que cuando tenía 25 años yo quería salir y ya no podía más. Entonces decidí irme a un centro y yo quería ir a un centro porque quería cambiar. Yo fui a hablar con el educador de calle de allí, de donde soy yo, que es un hombre que ayuda a mucha gente. Entonces me dijo que me iba a buscar un centro. Él miró y el proyecto, hombre, estaba lleno, tenía que esperar, era de pago. Entonces, el único que estaba así que era gratis y que podía ingresar ya era un centro llamado Centro Reto, que es un centro de ayuda, Centro Reto, ¿no? Rehabilitación de toxicómanos, significa reto. Y bueno, pues yo fui. Yo no sabía que Reto era un centro cristiano ni nada de eso. Es más, tenía un amigo que él me dijo que él había estado en Reto, estuvo 15 días y me dijo, Iván, tú allí no vas a durar ni 5 días. Es un centro cristiano que cantan, que rezan, que no sé qué. Yo estaba tan mal que yo recuerdo lo que le dije, mira, a mí me da igual, yo sé que algo hay, algo existe, algo tiene que haber, pero yo quiero cambiar, quiero salir de esto porque no puedo más. Entonces yo recuerdo que ingresé allí, ingresé el 11 de enero del 2004, fue, no me acuerdo de la fecha, y yo llegué y yo me acuerdo que a mí no me costó mucho creer porque luego lo entendí, ¿no? Al principio no lo entendía, pero después lo entendí. Entendí que Dios es el que abre puertas, cierra puertas. Cuando al principio no lo ves, pero cuando llega el momento tú miras hacia atrás y dices, es que ha sido Dios, es que ha sido una casualidad, causalidad. O sea, no ha sido suerte ni casualidad, ha sido causalidad, lo entiendes, ¿no? Pero yo me acuerdo que llegué y lo primero que me llamó la atención de allí, de la casa, era, pues, mira, yo creo que tengo aquí, de la buena semilla, es de cada día te viene una palabra, te viene un versículo y te viene, pues, una historia pequeña, es una historia cortita, ¿no? Sobre algo. Y yo recuerdo que el día que llegué, la leí y ya lo que leí me dije, wow, me tocó, ¿no? Digo, yo creo que todavía la tengo por ahí la hojita. Me tocó que hablaba sobre Jesús, que Jesús siempre se acercaba al necesitado, a las personas que sufren, a las personas que están en un pozo, a las personas que no encuentran salida. Entonces yo digo, jolín, yo estoy así. Y me acuerdo que esa hojita la guardé, es más, la tengo todavía por ahí. Y luego empecé a ver gente especial, gente que, que habían sido toxicómanos, que habían estado en la cárcel, que habían sido asesinos, que habían sido... se habían de lo peor, ¿no? Mucho peor que yo. Y que les veía felices. Yo recuerdo que lo que me llamó la atención es el gozo con el que vivían, ¿no? Iban a trabajar, iban a hacer portes, mudanzas, y venían contentos, y venían, hombre, ¿qué tal? Cántabro, ¿qué tal estás? Oye, mira, tal, lo que necesites, aquí estamos. Eso me llamó la atención, ¿no? Luego empecé a leer la Biblia. Empecé a leer la Biblia, empecé a leer textos, y yo me acuerdo que algunos textos parecía que hablaban a mi corazón, ¿no? Como yo qué sé, Lucas 4:18 que habla, dice, yo he venido para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos. Jolín, yo decía, yo estoy así, yo soy cautivo, yo estoy quebrantado, yo tengo el corazón roto, yo necesito esto, ¿no? Y, y ya, bueno, pues Dios me empezó a hablar por medio de personas. Luego cuando llevas en reto 15 días, pues empiezas a entrar a las reuniones y ahí me llamaba mucho la atención los testimonios de la gente. Como tal como lo estoy contando yo hoy, pues yo escuché a otras personas, escuché a gente contar su vida, gente que había estado mucho peor que yo y cómo Dios les había cambiado, ¿no? Les había cambiado su vida, les había sacado de las drogas, de la cárcel, había restaurado su matrimonio, había restaurado su vida, etcétera, ¿no? Y me decían eso, me decían, clama a Dios, que Dios es bueno y Dios cambia las vidas y tal, ¿no? Y yo recuerdo que en una reunión de miércoles, reuniones en las que, bueno, pues se cantaban, se rezaba, se oraba, ¿no? Y luego se compartía la palabra de Dios, ¿no? En una reunión yo clamé al Señor, había dentro de mí algo como que quería estallar, ¿no? Que quería, pum, romperse. Y en esa reunión yo empecé a decir, Señor, Dios mío, si tú existes, ayúdame, por favor, ayúdame, cambia mi vida. Señor, yo necesito salir de esto, yo quiero cambiar, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero... Y en ese momento empecé a llorar, empecé a pedir perdón, empezaron a venirme como muchos pecados, muchas cosas que había hecho, ¿no? Empezaron a venirme a mi mente y empecé a confesarlos, a decir, Señor,
perdóname por esto, por esto, por esto, ayúdame, cámbiame, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y fue como, empecé a llorar y a llorar. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero sé que empecé a llorar, sé que en un momento yo estaba con los ojos cerrados y yo entendí, en un momento entendí quién era yo delante de Dios, que era un miserable pecador, quién era Él, quién era Dios, quién era un ser santo, un ser perfecto, y quién era Cristo y lo que había hecho por mí en la cruz. Fue como así, como pum, algo, no sabría explicarlo, pero lo entendí, ¿no? Lo entendí. Me vi delante de Él, como yo era, y entendí como que Cristo lo que había hecho por mí en la cruz, ¿no? Empecé a llorar, empecé a pedir perdón. Yo recuerdo que solo decía gracias y perdón, era mi oración, ¿no? Y bueno, me acuerdo que esa reunión acabó y sí que salí como flotando de esa reunión. Yo salí, me acuerdo que iba andando, iba una sensación de libertad, una sensación de paz. Es el perdón, ¿no? Como que Dios, el perdón de tus pecados, ¿no? Si clamas a Él te escucha y si tú le pides ayuda, el Señor te perdona y el Señor te libera, ¿no? Nosotros tenemos que pedir perdón cada día, ¿no? A Dios como Padre cada día, cada momento, porque seguimos fallando, ¿no? Pero hay una vez que Dios te da el perdón como juez. Esa es una sola vez. La Biblia lo llama nacer de nuevo. Es un momento especial en la vida de cada creyente en el que eh, te arrepientes, reconoces tu pecado, clamas a Dios y Dios te perdona. Entonces yo viví ese momento y fue un momento muy especial, ¿no? Y a partir de ahí fue algo muy especial. Yo hablé con algún chico de ahí de Reto y me dijeron que eso, que Dios me había escuchado, que me había perdonado, que estuviera tranquilo, que confiara en Dios y tal. Y bueno, llevaba yo cuando eso 2 meses en Reto. Luego al mes siguiente había una convención. Es una reunión que hacen pues de muchas casas de chicos de todo el mundo de Reto. Entonces van a una casa y se hacían ahí un fin de semana entero de, pues como de estudios bíblicos y de reuniones, ¿no? Y ahí la verdad que hubo una confirmación tremenda, toda la palabra que dijeron la entendí, fue como que, como que las piezas del puzzle empezaron a encajar cada una en su sitio y, y fue muy especial, ¿no? Y a los 2 meses, o sea, yo estuve en Redo 4 meses. Cuando llevaba 4 meses me bajó la condena. Yo tenía, no sé si lo he contado, pero bueno, no lo he contado, pero en el tiempo este de que salí de la cárcel de los 22 a los 25 años, yo cometí 3 o 4 delitos más. Atentado contra la autoridad, tuve un par de peleas más con lesiones. Como había roto la condicional de la primera vez que entré en la cárcel, pues se juntó todo. Bueno, total que me junté con 10 años y medio de cárcel. Entonces el juez, pues me imagino, ¿no? Que vio los 10 años y medio, vio que llevaba 4 meses en Reto y dijo, esto no es muy poco, tiene que entrar. Y tuvo que entrar a la prisión. Y la verdad que bueno, cuando entré yo entraba con temor, por una parte, ¿no? Y por otra, yo sabía que lo que había pasado en mi vida era real, era verdad, ¿no? Entonces también tenía algo de paz, tenía algo especial, algo diferente, ¿no? Era diferente, ¿no? Y bueno, ¿cómo resumir ese tiempo ahí, no? Al final de los 10 años y medio estuve 5 años. Estuve 5 años por buen comportamiento, porque la verdad que aproveché el tiempo. Hice un curso de soldadura, hice un curso de inglés, hice un curso de jardinería. Me saqué lo de la ESO, que tenía pendiente el primero y segundo de la ESO, me lo saqué. Estuve allí trabajando en el economato, en la cafetería, ¿no? Estuve de interno de apoyo también, ayudando a la gente. La verdad que ese tiempo, yo puedo decir, al principio, los primeros 6 meses, 7 meses, la verdad que me costó, porque claro, cuando entras en la cárcel todavía te queda ahí, era muy poco tiempo el que había estado yo, ¿no? Convencido, ¿no? De la verdad, de que Cristo es la verdad, ¿no? Entonces, eh, me costó todavía esa parte de decidirme, ¿no? Por seguir este camino. Si había la otra parte mía de lo que yo había vivido, de la chulería, del tirarme por este lado, ¿no? Y me costó, ¿no? Pero llegó un momento que yo dije, digo, esto no ha sido una casualidad. Dios siguió hablándome también, Dios siguió poniéndome personas al lado,
Dios siguió poniéndome situaciones, experiencias que son cosas que a veces solo entiendes tú. Dios habla a personas, depende de cada persona, y le habla a cada uno conforme a quién es, ¿no? Entonces ha habido muchas cosas que Dios me ha hablado, que yo sé que me ha hablado a mí. Quizá lo podría explicar y no lo entendería nadie, pero eso yo creo que a todos nos pasa, sobre todo los que conocemos al Señor, sabemos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, ya hubo un momento que dije, por este camino no, este camino no vale, este camino es de la mentira, ¿no? Y este camino es el de la verdad, Cristo, y yo quiero seguir por ese camino. Entonces, me decidí, empecé pues ya a centrarme totalmente en la palabra, empecé a leer la palabra mucho más serio, a orar, a intentar, eh, a dar tu vida, ¿no? A dar tu vida por la verdad, a tú negarte a ti mismo para dar tu vida para los demás, ¿no? Y intenté ayudar a la gente, intenté predicar el evangelio. Y esos 5 años, la verdad que fueron, yo puedo decir ahora mismo, hacer un, un resumen de que fueron 5 años de libertad. Aunque estuviera preso, yo realmente, verdaderamente, no he vuelto a consumir nada de drogas, no volví. Yo recuerdo que en el patio donde yo estaba había, no sé si 100 personas, 120 personas, y quizá de las 120 igual 80 o 90 tomaban medicación. Yo jamás tomé medicación ni una sola pastilla, siempre. Yo realmente ni siquiera me planteaba salir. Mi único anhelo, mi único esfuerzo era por estar bien con Dios. Eso era lo que yo quería. Yo si estaba bien con Dios, todo lo demás estaba bien. Ahora, cuando ya había pecado, cuando yo fallaba, cuando yo realmente me dejaba llevar, dejaba que esa lucha me dejaba llevar para. Ahí es cuando empezaba yo a notar que no era feliz. Pero cuando yo estaba bien con Dios, buscaba al Señor, daba mi tiempo, por los demás, ahí realmente yo encontraba el gozo, encontraba la paz, ¿no? Jesús lo dijo, ¿no? Que es mejor dar que recibir. Y bueno, pues en ese tiempo, la verdad que al final, por buen comportamiento, salí con 4 años y 8 meses o así. Y yo salí al centro reto, porque, bueno, los chicos de allí estuvieron yendo a verme, todos los fines de semana iban, los sábados entraban a la cárcel, hacíamos reuniones, yo era el encargado de llamar a la gente, de coger la guitarra, de ir, coger las llaves del cuartito donde hacíamos las reuniones y de hablar con la gente para que subieran y la verdad que, bueno, en ese tiempo pues mucha gente escuchó la palabra, mucha gente escuchó el evangelio, ¿no? La buena noticia y, y realmente pues luego salí al centro, ¿no? Yo quería seguir ese camino y la verdad que pues allí fue donde conocí al Señor y allí yo quería estar. Y estuve 2 años allí, la verdad que fueron 2 años muy guapos, aprendí mucho, la vida en comunidad es, es guapa, tiene cosas muy bonitas. Yo recuerdo que vivíamos en una casa 30 chicos de todas las partes del mundo. Drogadictos, pandilleros, de todo, de todo. Y la cosa es que tú llegabas a la casa y aunque tuvieras el día malo, que yo qué sé, igual te tocaban las mudanzas, ¿no? Con un camión, hacer mudanzas, o en un rastro a vender muebles o lo que sea. Pero yo recuerdo que llegabas a la casa y había alegría. Había alegría, había gozo, había paz, te reías, había algo muy especial. Y yo pensaba, digo, pero ¿cómo puede ser que en una casa haya 30 extoxicómanos y esto, o sea, gente que hemos estado en lo peor y que todo esté funcionando súper bien? Llegaban los chicos nuevos. Yo las experiencias más bonitas que he tenido, de las más bonitas en mi vida, ¿no? Es ver llegar a un chico que viene de estar metido en la droga, metido en ese mundo tan oscuro, ¿no? Y ver cómo pues empiezas a amarlo. Amarlo, la palabra es amarlo, es preocuparte por él, saludarle, ayudarle, hablar con él, ¿no? Y ver cómo ese chico empieza a sonreír. Yo me acuerdo que ya empezaban a sonreír al primer día, segundo día, siempre estábamos de bromas, siempre había bromas sanas, ¿no? Eh, y luego ya empiezas a verle un día leyendo la Biblia, y luego empiezas a ver otro día que cambia de actitud, ¿no? Que le ves más serio, más. Y ya le ves un día que dices, te ha recibido un toque de Dios. Y sentirte parte de eso es muy guapo. Eso es muy, muy guapo, porque esas cosas solo ocurren en sitios así, ¿no? Porque en la calle es más difícil. Tú puedes evangelizar, pero es que allí la gente iba allí.
iba allí y tú solo tenías que nada, que hacer lo que Dios dice, ¿no? Y la verdad que eso fueron tiempos muy bonitos. Y bueno, pues luego estuve 2 años allí. También tuve experiencias muy guapas porque allí a veces se va a buscar chicos a otras ciudades, ¿no? Nosotros estamos en Asturias y ibas a buscar chicos a Sevilla. Entonces ibas pues, a las 3.000 viviendas, a las 600, a los peores sitios de allí, ¿no? A dar folletos, a hablar con la gente y, oye, venga, date una oportunidad, mira que puedes cambiar, yo he cambiado, yo he estado en la cárcel y mira, Dios ha cambiado mi vida, tú puedes cambiar. Y bueno, mucho, pues, hombre, siempre ha habido respeto, la verdad que siempre yo he visto respeto por nosotros, nunca he recibido un mal gesto ni nada, pero bueno, pues mucha gente decían que no, ¿no? Pero también había algunos que decían que sí, ¿no? Y llevárteles a la casa después y ver cómo, lo que he dicho, ¿no? Ver cómo van evolucionando, también ha sido muy edificante y muy guapo, ¿no? Y bueno, cuando ya salí de Reto, ya decidí volver a mi casa, a Santander, y volví a mi casa, ¿no? Y pues allí intentar hablar con los amigos, con la gente que quiero, que conozco, ¿no? E intentar dar testimonio. Yo sé que, pues mucha gente habrán dicho, yo lo sé, ¿no? Que mucha gente ha dicho, "Buah, el loco este antes estaba como una cabra y ahora está como una cabra, pero con las cosas de Dios. O sea, que olvídate, que este sigue estando loco, ¿no?" Yo sé que muchos hablan así. También habrá muchos que se extrañen, ¿no? Porque digo, jolín, vale, eso al principio está bien, pero es que ya desde el 2004 hasta ahora son 20 años ya. 20 años que, que ha sido una vida totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues el tiempo ese que estuve, que llegué, volví a Santander después de tanto tiempo, ¿no? Intenté hablar a mis amigos, a la gente que yo quería, y bueno, pues busqué una iglesia, empecé a congregarme, estuve en un par de iglesias y bueno, este tiempo ha sido también ver la mano de Dios en todo, siempre Dios proveyendo, siempre, nunca me ha faltado trabajo, en plena crisis, en pleno, nunca me ha faltado trabajo, nunca me ha faltado la provisión de Dios, siempre ha sido fiel en todo, como dice su palabra, solo lo puedo decir con la boca grande y Dios es como es, ¿no? No hace falta que yo, como decía Spurgeon, no hace falta que defiendas a Dios es como un león, tú sueltas a un león y no lo tienes que defender, él se defiende solo, ¿no? Pero la palabra de Dios es inerrante, él dice que él es fiel y él es fiel. Y hay un versículo en Timoteo dice que aunque vosotros seáis infieles, Dios sigue siendo fiel. Dios no puede negarse a sí mismo, ¿no? Él no puede negarse, Dios es fiel y es su naturaleza, ¿no? Y es así. Entonces, bueno, pues en todo este tiempo yo puedo decir que en ese tiempo que salí, que estuve en Santander, fue muy guapo. Dios ha sido fiel. Eh, Luego, en una iglesia conocí a mi mujer, la que es mi mujer, ¿no? Llevo casado 3 años y tengo una niña preciosa. Y, y la verdad que estoy viendo tiempos muy bonitos, cada vez mejor, tiempos muy guapos, viendo cómo Dios sigue obrando. La batalla no es fácil, esto no es un camino de rosas, es un camino difícil. Hay que luchar, hay que confiar, hay que negarse a uno mismo, hay que negarse a las cosas que este mundo ofrece, que son vanas, que lo gobierna Satanás, el padre de la mentira, dice la palabra, que Satanás es el padre de la mentira y muchas de las cosas que vemos en este mundo son mentiras, son cosas que no llenan, son cosas que te desvían de la verdad y son cosas que el padre de la mentira te ofrece, ¿no? La fama, perseguir el dinero, perseguir el placer, ¿no? Realmente. Eh, Son cosas que te quieren despistar del verdadero objetivo de esta vida que es glorificar a Cristo y vivir para Cristo y, y gozarte en Él y servirle a Él, porque no hay nada más bonito y nada más reconfortante que ser un siervo. No hay nada mejor que dar. Es mejor dar que recibir, lo dijo el Señor, y no hay nada mejor que dar. Y nosotros los cristianos pues tenemos que dar. Tenemos que dar nuestra vida, tenemos que dar nuestro testimonio, tenemos que dar lo que tenemos, ¿no? Sabiendo que tenemos un Padre que es dueño de todo y que todo depende de Él y que todo es por Él y para Él. Entonces, bueno, pues ha sido un resumen de mi vida, de mi testimonio, ¿no? Y yo puedo decir
realmente de todo corazón a todos los que tengáis la posibilidad de ver este vídeo, que hay un Dios vivo y verdadero, que hay un Cristo que ha muerto por los pecados de los hombres, ¿no? Y que tú tienes que poner tu confianza en Él, que tú tienes que arrepentirte, que tienes que reconocer lo que eres. Somos pecadores. El problema de este mundo se llama pecado. En este mundo hay para que todos vivan bien, para que todos tengamos de todo, para que... Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que hay una cosa hay algo que se llama pecado, que es como una ley que hay en el ser humano que te lleva a la maldad. Somos egoístas, somos orgullosos, somos malos, como dijo Jesús, ¿no? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, vuestro Padre que es bueno, no dará buenas cosas a los que se lo pidan. Jesucristo lo deja claro, dice, si vosotros siendo malos, nosotros somos malos. Yo me miro a mí mismo, ahora mismo, siendo cristiano, y veo en mi corazón cosas que a veces me asustan. Por eso tengo que ir al Señor y pedir perdón y buscar el perdón, confiar en su palabra y confiar en la obra que Él está haciendo en mí, pero realmente el corazón del ser humano es engañoso y perverso, como dice la Biblia. Es engañoso, te engaña a ti mismo y es perverso, es malo. Entonces, solo hay una salida, se llama Jesucristo. Él vino siendo Dios, siendo el creador de todo. La segunda persona de la Trinidad se hizo carne, vivió una vida perfecta, obedeció en todo a su Padre, se sometió a sus propias leyes y las cumplió, siendo hombre, siendo Dios, y en la cruz recibió el castigo de su propio Padre sobre su alma. Y en su cuerpo recibió las heridas y la tortura que le hicieron los hombres, ¿no? Pero si tú confías en Él, yo te puedo garantizar que si tú te arrepientes, si tú crees este mensaje, crees este evangelio, si tú confiesas tu pecado a Dios en tu intimidad, ahí solo con tus palabras, no hace falta ser un catedrático, no, tú tienes que confiar en tu intimidad, hablar con Dios y pedirle perdón por todo lo que has hecho, por todo lo que eres, ya no por lo que has hecho, por lo que tú eres, ¿no? Y empieces a confiar en Él, a leer su palabra, a entender, a saber quién es Él, porque tienes que conocerle. Para conocerle tienes que leer su palabra es inerrante, su palabra es perfecta, la palabra de Dios este libro es perfecto, este libro es inerrante, es suficiente, tiene poder, es el libro que lo cambia todo. Y tú empiezas a conocer a Dios aquí, a Cristo, aquí. Este libro habla de Cristo, todo, del principio al final habla de Cristo. Entonces, si tú haces eso, te digo que Dios toca tu vida y como dice un versículo, dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo pasó y ahora todo es hecho nuevo. Todo va a ser nuevo. Tus pensamientos, tus intenciones, tus deseos, todo tu motor, el motor de tu vida va a ser otro. Va a ser otro, totalmente diferente. Entonces, como cambia esto, va a cambiar todo alrededor. Muchas veces queremos que lo de alrededor cambie. Pensamos que si tenemos una casa, tenemos un coche, tenemos una mujer, tenemos un buen trabajo, vamos a ser felices y es mentira. Y si cambia esto, lo de dentro, eso sí que va a cambiar todo alrededor. Porque no vas a ver las cosas como las ves ahora. Vas a empezar a valorar las cosas como realmente merecen, ¿no? El valor, ¿no? Da igual que tengas una buena casa, da igual que tengas un buen coche. Hombre, si lo puedes conseguir, bien, no está mal, ¿no? Pero lo que importa es el valor que le des, ¿no? Porque qué más da, como dice la Biblia, ¿no? Dice, vale más plato de lentejas en una casa donde hay amor que buey engordado en casa donde hay odio. Fíjate lo que dice. Es que es verdad. Tú puedes tener todo el dinero que quieras, todas las cosas que quieras, que si no tienes amor, es que no tienes nada. No tienes nada, ¿no? Y el amor empieza en Dios y acaba en Dios. Cuando tú entiendas cómo Dios te ha amado en la cruz, cómo Dios entregó a su Hijo por ti, cuando entiendas eso, cuando tú realmente crees eso y lo vives, vas a poder amar a los demás y vas a poder entregarte en un amor incondicional y vivir una vida no sin luchas. Si tú vives una vida sin luchas, no eres cristiano. La vida de un cristiano es una vida de lucha. Primero contra uno mismo, luego contra este mundo y todo lo que ofrece, ¿no? Este sistema. La palabra mundo a veces en la Biblia significa sistema, el sistema que hay hoy en día gobernado por Satanás. Y, y vas a poder vencer. Porque el que está en Cristo, el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene vida eterna, ¿sabes? Ya hemos vencido. No es que ya vayamos a vencer, es que ya hemos vencido. Y nada, un saludo a todos, un abrazo y mucho ánimo.
y, y confiar en Dios y realmente creer en el Evangelio. Hasta luego.